¿qué más puedes? Bienvenidos a Café, el podcast de la Vibe. Allí, ¿cómo vas? Juanfe, muy bien, bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Recuerden que este es el podcast que les ayuda a elevar sus habilidades y acelerar los resultados de su negocio de café. Hoy vamos a conversar acerca de café cultivado en Italia. Y hay muchos países a nivel mundial que consumen mucho café, pero por sus condiciones no podían sembrar café, pero esto está cambiando y por eso les trajimos este tema al podcast. Juanfe, empecemos por hablar de algo que nos han dicho y es que históricamente el café se ha cultivado en el cinturón del café. Entonces, ¿qué es el cinturón del café? ¿A qué hace referencia cuando hablamos de él? Pero antes de que nos cuentes, los quiero invitar a que se suscriban al canal de YouTube si nos están viendo o se suscriban a Apple Podcasts, Amazon Music o Spotify si nos están escuchando. El cinturón del café es conocido así porque si sacábamos la planta de café de ese rango de latitud, ya el café no se producía y el cinturón del café está entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Y gracias al cambio climático, esto ya se está empezando a ampliar porque ya en zonas que se salen de este cinturón ya se está produciendo café y es una innovación en el mercado que en estas latitudes ya se estén produciendo cafés y además de muy buena calidad. Bueno, y ahora sí, entrando en materia y con base en lo que nos acabas de decir, hablemos de quiénes son estos caficultores, quién es la familia Moretino y por qué es tan importante para el tema del cultivo de café en Italia. Italia es uno de los mayores consumidores de café en el planeta, han aportado mucho a la cultura cafetera y de consumo y de preparación de café, pero por sus condiciones climáticas nunca habían producido café. Pero por el cambio climático, ya en zonas como Sicilia, que es una isla al sur de Italia, ya se están dando las condiciones aptas para producir café. Esta familia que empezó con su empresa de tostado de café en 1920, desde ese entonces había llevado cafetos y los había puesto en invernaderos y habían hecho varios ensayos de sembrar café, pero no se había adaptado bien la planta, no habían dado frutos, pero en el 2018 esto empezó a cambiar y en sus 66 árboles empezaron a tener una producción y ese año obtuvieron una cosecha de 33 kilos de café, que fueron los primeros que se dieron por fuera del invernadero, y ya estas plantas ya se fueron adaptando y se han ido reproduciendo, y la familia Moretino junto con el Jardín Botánico de Sicilia empezaron a hacer ensayos para empezar a cultivar café en Italia y así empezar a tener un café ya nacional y producido y tostado en el país. Bueno, pero esto plantea retos para los países productores, porque uno de los temas de los que siempre hemos hablado y que más valor tienen dentro de la cadena es la exportación y de hecho toda la logística que se requiere de llevar el café de un país productor a un país comercializador. ¿Qué pasa si esa logística desaparece y un país que usualmente era comercializador, como es el caso de Italia, o en Estados Unidos, que lo hemos conversado la otra vez en California, que también se empiezan a dar estas primeras producciones de café? ¿Qué empieza a suceder como con la dinámica de mercado a nivel mundial? Primero que los italianos empiezan a cumplir su sueño de tener un café kilómetro cero. ¿Y qué significa un café kilómetro cero? Que se produce, se tuesta y se consume en un rango de distancia muy pequeño, que nosotros como países productores lo tenemos y apenas estamos empezando a aprovechar esa ventaja comparativa que tenemos con los demás países, que ya se está perdiendo por este tipo de iniciativas y por el cambio climático. Y los italianos son muy conscientes que entre menos distancia recorra el alimento que están procesando, es mucho mejor porque lo van a tener más fresco, las características van a ser mucho mejores y obviamente todo el desarrollo social y económico se va a quedar dentro del país. Entonces apenas están empezando a hacer los desarrollos, apenas están haciendo los primeros experimentos, pero cuando esto coja fuerza ya se va a dar un choque de mercado bastante interesante para el cual tenemos que estar preparados, que es que ya Italia va a dejar de importar café y va a empezar a producir café en las zonas que el clima y el cambio climático les va a permitir.
Y eso pues es un tema de largo plazo, pero yo creo que desde el corto plazo y el mediano tenemos que empezar a alistar a los países productores para este propenso cambio que se dé gracias a que se empieza a cultivar en países comercializadores, y entonces nosotros también como países productores, ¿qué vamos a empezar nosotros a comercializar dentro de nuestro territorio, y cómo es que vamos a incentivar el consumo de café dentro de nuestros territorios? ¿O cómo lo ves tú? Y esto no es para que ustedes como empresarios cafeteros se asusten, ni mucho menos, sino que es para que se empiecen a preparar, para que empiecen a diseñar sus estrategias de comercialización, de diferenciación, de creación de cultura, de consumo en Colombia o en el país productor donde estés, porque sí o sí eso es lo que los países van a empezar a promover, que lo que se produzca en el país también se consuma en el país, y hacia allá va Italia, que eso es lo que están buscando, que ya tiene una industria torrefactora muy grande, muy exitosa, pero el pedacito que les faltaba, que era la producción, pues ya la están empezando a ver mucho más cerca. Bueno, esperamos que este episodio les sirva para elevar sus habilidades y acelerar los resultados de su negocio de café. Recuerden pasar la voz, que si no son ustedes, son familiares o amigos que recién están empezando en el negocio del café o llevan tiempo en él y necesitan escuchar la información que compartimos a diario aquí en Café, el podcast de La Vibe. Nos encanta tomarnos este café La Vibe con ustedes todos los días. Este café es lo más cercano que podemos tener de lo que sueñan en Italia en este momento, que es producir el café a menos de 150 kilómetros, tostarlo y consumirlo de inmediato con una calidad excepcional. Entonces aprovechemos eso, que hoy lo tenemos y lo podemos empezar a disfrutar desde ya. Recuerden poner sus preguntas, sus comentarios, nos encanta estar en contacto con ustedes, y por supuesto que tengan un excelente día y muy felices cafés. Chao. Chao. Recuerden que este es el podcast que les ayuda a elevar sus habilidades y acelerar los resultados de su negocio de café. No, sin mente, eso no sale. Si no, Ok. parce, pase lo que pase, seguimos derecho, porque no, si no, no vamos a terminar nunca. O se suscriban a Apple Podcasts, Spotify. Me distrajo el camión. Se suscriban al canal de YouTube si nos están viendo,